¿Qué harías si subieras al auto equivocado y ese error cambiara tu destino para siempre? Discúlpeme, pensé que era taxi. ¿Me podrías ayudar? Necesito llegar. Valeria nunca imaginó que confundir a un enigmático millonario con un simple chofer de servicio la llevaría a vivir la historia más increíble de su existencia. Una tormenta intempestiva, un encuentro totalmente inesperado y un sueño que parecía definitivamente perdido. Todo estaba a punto de transformarse de la manera más sorprendente e irreversible. Quédate hasta el final de esta narración y no olvides suscribirte, porque lo que está por venir te dejará absolutamente sin palabras. El cuarto de Valeria era tan pequeño que apenas cabía la cama angosta y el escritorio de madera visiblemente carcomida que había rescatado de la basura años atrás, un mueble con historia. Las paredes mostraban grietas que contaban silenciosas historias de humedad y abandono, pero ella las había cubierto meticulosamente con páginas arrancadas de revistas viejas, creando un vibrante mosaico de sueños ajenos que la inspiraban a diario. Sobre el escritorio, una vela derretida se consumía lentamente, proyectando sombras dantescas y danzantes que cobraban vida con cada palabra que Valeria escribía con fervor en su cuaderno desgastado. Era pasada la medianoche en la ciudad de Tijuana y el silencio del barrio solo se interrumpía por el ladrido lastimero y lejano de algún perro callejero que vagaba sin rumbo. Valeria tenía 23 años, pero sus manos mostraban la aspereza y la fortaleza de alguien que conocía el trabajo duro desde niña, una prueba de su resiliencia. Sus ojos color miel brillaban con una determinación inquebrantable que contrastaba vivamente con la pobreza que la rodeaba, y su cabello castaño oscuro caía en ondas suaves y sedosas sobre sus hombros, enmarcando un rostro resuelto. Vestía una pijama remendada que alguna vez fue de un color rosa pastel, ahora descolorida por incontables lavadas a mano con jabón de barra. La luz titilante de la vela iluminaba su rostro mientras sus labios murmuraban las palabras que iba escribiendo, como si pronunciarlas en voz baja les diera más poder y las materializara en el aire. Afuera, la ciudad seguía su ritmo frenético y desordenado, ajena a los profundos sueños y anhelos de una joven que escribía sin descanso y sin rendirse. En ese preciso momento, su madre tosió en la habitación contigua, un recordatorio doloroso y constante de por qué Valeria no podía rendirse ni bajar la guardia. La cuenta de luz llevaba 3 meses sin pagarse, y cada vez que tocaban a la puerta con insistencia, Valeria sentía el corazón latir desbocado y saltar en su pecho, presa del miedo. Su padre había abandonado a la familia cuando ella tenía 12 años, dejando tras de sí solo deudas monumentales y promesas rotas que su madre, doña Elena, intentaba compensar con turnos dobles en la maquiladora. Valeria había dejado la escuela a los 16 para ayudar en casa, trabajando como mesera en un pequeño restaurante ruidoso cerca de la Avenida Revolución, un lugar concurrido. Los fines de semana limpiaba casas en las colonias pudientes, mansiones donde una sola habitación era más grande que toda su vivienda, una realidad chocante. En esas casas aprendió que existía otro mundo, uno donde las personas tenían el lujo del tiempo para dedicarse plenamente a lo que amaban sin preocupaciones económicas. Entre trabajo extenuante y trabajo, Valeria llenaba cuadernos con historias que nacían de su imaginación desbordante e imparable, relatos conmovedores de amor en lugares completamente inesperados. Sus compañeras de trabajo se burlaban suavemente, preguntándole cuándo dejaría de perder el tiempo con esas fantasías y se concentraría en la realidad. Pero Valeria sonreía con seguridad y seguía escribiendo, porque esas palabras eran lo único que verdaderamente le pertenecía, su refugio inexpugnable. Cada noche, después de llegar agotada del trabajo, encendía su vela y abría un nuevo cuaderno con emoción. Los cuadernos se apilaban debajo de su cama como tesoros secretos y valiosos, cada uno marcado con fechas y títulos escritos con su mejor y más cuidada caligrafía. Había historias de amor imposible entre personas de mundos muy diferentes, cuentos de mujeres increíblemente valientes que desafiaban su destino con coraje. Valeria nunca había mostrado sus escritos a nadie, guardándolos con celo como quien protege un jardín secreto y personal. A veces, cuando terminaba una historia particularmente emotiva, se permitía llorar en silencio, dejando que las lágrimas cayeran sobre las páginas de papel. Esas pequeñas manchas eran parte de su proceso creativo, marcas indelebles que demostraban cuánto de su alma y corazón ponía en cada palabra que escribía. Su madre, doña Elena, había notado la intensa pasión de su hija por escribir, pero también le preocupaba que esos sueños inalcanzables le trajeran una gran desilusión. Una noche,
Mientras compartían frijoles y tortillas, doña Elena había tomado la mano de su hija diciéndole con dulzura que necesitaba pensar en un futuro mucho más seguro y tangible. Valeria había asentido en silencio, pero esa misma noche escribió con más fervor que nunca, como si cada palabra fuera un acto de resistencia pura contra la resignación que la acechaba. El mundo podía decirle que su sueño era imposible, pero ella seguiría soñando despierta. Una tarde, mientras limpiaba la inmensa biblioteca de una casa en la opulenta colonia Chapultepec, Valeria encontró un libro sobre escritores mexicanos exitosos que habían comenzado desde abajo, una revelación. Leyó sobre personas que habían enfrentado la pobreza y el rechazo de frente, pero que habían persistido con tenacidad hasta ver sus obras publicadas y reconocidas. Esas historias encendieron algo nuevo en su pecho, una chispa de posibilidad que antes no se había atrevido a considerar siquiera. La señora de la casa, una mujer perspicaz que notó su profundo interés, le había regalado el libro con una sonrisa amable y alentadora. Valeria guardó ese libro como su posesión más preciada, leyéndolo hasta memorizar cada historia de éxito que contenía. Comenzó a investigar sobre editoriales en México, anotando nombres y direcciones en un cuaderno que llamaba su diario de sueños, una guía secreta. Sabía que las probabilidades estaban completamente en su contra, que miles intentaban publicar sin éxito cada año, pero algo dentro de ella se negaba rotundamente a rendirse. Cada noche, después de escribir con ahínco, pasaba minutos imaginando con detalle cómo sería ver su nombre impreso y brillante en la portada de un libro, un sueño acariciado. Esos pensamientos la mantenían despierta y concentrada, llenándola de una energía que desafiaba el cansancio acumulado de sus múltiples y pesados trabajos. La vela finalmente se apagó esa noche, dejando a Valeria sumida en la oscuridad total de su pequeño cuarto. Cerró el cuaderno con sumo cuidado, guardándolo bajo la almohada como hacía siempre por precaución, y se acostó mirando hacia el techo invisible en la penumbra. Podía escuchar la respiración pesada de su madre en la habitación de al lado, un sonido familiar que le recordaba constantemente todo lo que estaba en juego, la razón de su lucha. Sus dedos todavía hormigueaban por las largas horas de escritura, y una sonrisa pequeña y sincera apareció en sus labios al recordar el diálogo intenso que acababa de completar. Valeria sabía escribir sobre romance porque creía profundamente en el poder transformador del amor verdadero, aunque ella misma nunca había tenido el tiempo ni la oportunidad de experimentarlo en persona. Los hombres que conocía no compartían sus intereses intelectuales y ella tampoco tenía energía disponible para buscar compañía cuando cada día era una batalla constante por sobrevivir, una lucha agotadora. Pero en sus historias, el amor siempre encontraba la manera más mágica de florecer, incluso en las circunstancias más imposibles e inverosímiles. Esta firme creencia en los finales felices mantenía viva su esperanza inquebrantable. Cerró los ojos con devoción y susurró una oración sencilla y sentida, agradeciéndole a Dios por darle el don sagrado de las palabras y pidiendo con fervor que algún día éstas pudieran cambiar su vida para siempre. No sabía que esa oración íntima estaba a punto de ser respondida de la forma más inesperada y dramática. El teléfono fijo sonó un martes por la tarde, un sonido estridente, mientras Valeria terminaba de lavar los platos sucios del desayuno antes de salir corriendo a su turno en el restaurante. Era un aparato viejo de teclas que compartían con los vecinos, instalado estratégicamente en el pasillo común y ruidoso del edificio. Cuando escuchó su nombre siendo gritado desde el corredor con urgencia, corrió descalza y nerviosa pensando que tal vez era una emergencia, secándose rápidamente las manos en su delantal desgastado. La señora Lupita, su vecina metiche pero amable, sostenía el auricular con expresión curiosa y expectante, diciéndole con tono bajo que era una llamada formal, alguien importante que preguntaba por ella. Valeria tomó el teléfono con manos temblorosas, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo retumbar en sus oídos, un tamborileo incesante. La voz al otro lado de la línea era profesional y cortés, presentándose sin preámbulos como la asistente de la prestigiosa editorial Horizontes, una de las casas editoriales más renombradas y respetadas de todo México. Valeria tuvo que apoyarse firmemente contra la pared para no caer al suelo, sintiendo que las piernas le fallaban por la impresión, un escalofrío de incredulidad recorriéndole la espalda. La mujer explicó con calma que habían recibido un manuscrito suyo enviado meses atrás, uno que Valeria había despachado con más esperanza ingenua que expectativa real de éxito. Habían quedado profundamente impresionados con su estilo narrativo, fresco y maduro, y querían conocerla personalmente para una entrevista de seguimiento.
Las palabras flotaban en el aire denso del pasillo como mariposas imposibles de atrapar, promesas aladas. La asistente continuó explicando los detalles con una precisión pulcra que contrastaba violentamente con el caos emocional y la euforia que Valeria experimentaba internamente en ese momento crucial. La entrevista sería el jueves de esa misma semana. En apenas 2 días fugaces, en las oficinas centrales lujosamente ubicadas en la exclusiva zona Río de Tijuana. Debía presentarse rigurosamente a las 10 de la mañana en punto, ni un minuto antes ni uno después, porque el director editorial, el señor Alarcón, tenía una agenda extremadamente ajustada y densa. La puntualidad es absolutamente crucial y no negociable, recalcó la asistente con un tono serio y autoritario, porque perder esa ventana de tiempo significaría perder la oportunidad completamente y de forma definitiva, sin segundas oportunidades. Valeria escuchaba cada palabra como si fueran instrucciones vitales para su supervivencia, memorizando cada detalle con una intensidad desesperada y febril. Necesitaría llevar consigo una identificación oficial vigente, 3 copias impresas de su manuscrito completo y encuadernado, y estar perfectamente preparada para discutir su proceso creativo con los editores. Cuando la llamada terminó abruptamente, Valeria se quedó parada inmóvil en el pasillo sosteniendo el teléfono muerto y silencioso, incapaz de procesar el milagro que acababa de suceder. La señora Lupita la miraba con curiosidad y genuina preocupación, preguntándole si todo estaba bien y si necesitaba algo. Valeria la abrazó de repente con una fuerza que sorprendió a ambas, una efusividad incontrolable, y luego corrió de regreso a su diminuto departamento gritando el nombre de su madre, doña Elena, con voz quebrada. Doña Elena salió de su habitación visiblemente alarmada por los gritos, pensando que algo terrible o un accidente había ocurrido, pero al ver la sonrisa radiante, iluminada e inmensa en el rostro de su hija, supo instantáneamente que se trataba de buenas noticias, algo fuera de lo común. Valeria le contó todo entre sollozos entrecortados y lágrimas de felicidad, las palabras saliendo atropelladas y desordenadas mientras su madre la abrazaba con una fuerza protectora y reconfortante. Doña Elena también comenzó a llorar en silencio, sus manos curtidas acariciando el cabello de Valeria mientras repetía una y otra vez que siempre había creído firmemente en ella y en su talento. Pasaron varios minutos abrazadas en medio de la pequeña sala, 2 mujeres que habían soportado tanto dolor y sacrificio finalmente permitiéndose creer con inocencia que algo bueno, algo maravilloso podía suceder. Cuando se separaron del abrazo, la realidad práctica y la logística comenzaron a instalarse en la mente de Valeria, desplazando la euforia inicial. Necesitaba imprimir las 3 copias completas de su manuscrito, lo cual significaba dinero que no tenían ni de cerca, y urgentemente necesitaba un atuendo presentable y profesional para la entrevista de su vida. Su madre, leyendo la honda preocupación en sus ojos color miel, tomó sus manos y le dijo con voz firme y segura que encontrarían la manera de solucionar los problemas. Esa misma tarde, doña Elena sacó un sobre de papel doblado escondido cuidadosamente debajo de su colchón, dinero que había estado ahorrando secretamente y con mucho esfuerzo para una posible emergencia médica grave. Valeria protestó de inmediato diciendo que no podía aceptarlo bajo ninguna circunstancia, pero su madre insistió con una determinación inquebrantable que no admitía discusión ni réplica. El resto del día fue un torbellino de actividad frenética, emoción contenida y esperanza palpable. Valeria corrió al cibercafé más cercano del barrio, donde pagó por imprimir las 300 páginas completas de su manuscrito en 3 copias perfectamente iguales, observando con fascinación muda cómo las hojas salían de la impresora mostrando sus propias palabras en un formato profesional e imponente. El encargado del lugar, un hombre calvo y de lentes que notó su inmensa emoción, le preguntó qué celebraba y cuando ella le contó sobre la entrevista soñada, él insistió amablemente en darle un descuento significativo y engargolar los 3 manuscritos sin cobrar adicionalmente por el servicio. Ese gesto espontáneo de bondad casi la hace llorar nuevamente, recordándole que todavía existía bondad y apoyo desinteresado en el mundo. Luego fue al mercado sobre ruedas más cercano en busca de ropa apropiada para la ocasión, revisando minuciosamente los puestos de segunda mano hasta encontrar una blusa color crema de aspecto elegante y unos pantalones de vestir grises que le quedaban casi perfectos como hechos a la medida. Una señora vendedora conmovida por su inspiradora historia le regaló un collar sencillo de perlas falsas que agregaba un toque de sofisticación necesario al conjunto. Valeria regresó a casa cuando ya oscurecía completamente, cargando sus tesoros como si fueran joyas de valor incalculable. Esa noche no pudo dormir ni un minuto,
dando vueltas constantes en la cama mientras repasaba mentalmente todo lo que diría con seguridad en la entrevista. Cada vez que cerraba los ojos, veía vívidamente las modernas oficinas de la editorial, se imaginaba conversando fluidamente con editores importantes y prestigiosos, sintiendo la tensión. El miércoles amaneció con un cielo despejado y azul que Valeria interpretó inmediatamente como una señal positiva de Dios y del destino. Pidió el día libre en el restaurante con la verdad, explicándole a su jefe hosco y regañón sobre la entrevista trascendental, y aunque él gruñó de descontento al principio, finalmente aceptó a regañadientes dejarla irse. Valeria pasó toda la mañana preparándose mentalmente, releyendo secciones cruciales de su manuscrito y tomando notas detalladas sobre los temas principales que quería destacar y defender con pasión. Su madre planchó cuidadosamente la ropa nueva, asegurándose de que cada arruga desapareciera por completo, y le preparó un desayuno especial, un festín con huevos revueltos y frijoles refritos para darle energía. Por la tarde Valeria se dio un baño largo y relajante, lavando su cabello con un champú barato, pero agradablemente perfumado que había comprado especialmente para la ocasión, un lujo menor que se permitió. Cuando finalmente se probó el conjunto completo, incluyendo unos zapatos negros de tacón bajo que había pulido hasta hacerlos brillar como espejos, se miró en el pequeño espejo rajado y opaco de su habitación y apenas se reconoció. Lucía profesional, capaz, como alguien que merecía absolutamente estar en esa importante entrevista. Su madre, doña Elena, entró en el cuarto y se quedó parada en el umbral de la puerta, llevándose una mano temblorosa a la boca mientras nuevas lágrimas de orgullo rodaban libremente por sus mejillas. Le dijo que lucía hermosa, que su padre estaría inmensamente orgulloso si pudiera verla en ese momento, aunque ambas mujeres sabían con dolor que ese hombre nunca había creído realmente en nada ni en nadie. Valeria abrazó a su madre una vez más con ternura, prometiéndole con voz firme que haría que todo su sacrificio valiera la pena. Ninguna de las dos imaginaba, en ese instante de esperanza compartida, que al día siguiente la vida de Valeria cambiaría de una forma tan radical que ningún guión, ni siquiera los que ella escribía, habría podido predecir. El jueves crucial amaneció con un cielo gris y amenazante que presagiaba una tormenta inminente, pero Valeria despertó con una determinación interior que ninguna nube oscura podía empañar o disminuir. Se vistió con cuidado minucioso, revisando cada detalle de su atuendo en el espejo rajado, asegurándose de que la blusa crema estuviera perfectamente planchada y sin ninguna arruga. Su madre le había preparado café caliente con pan dulce, y aunque el estómago de Valeria estaba completamente cerrado por los nervios, comió algunos bocados para complacer a doña Elena y agradecerle el gesto. A las 8:30 de la mañana en punto salió de su casa cargando los 3 manuscritos engargolados y protegidos en una bolsa de tela que había decorado y reforzado la noche anterior. El autobús que debía tomar pasaba regularmente cada 20 minutos y Valeria llegó a la parada con tiempo de sobra, calculando estratégicamente que llegaría a la zona Río con al menos media hora de anticipación. Pero justo cuando las primeras gotas frías comenzaron a caer sobre el asfalto, supo con certeza que Dios o el destino estaban probando su fe y su paciencia de una manera que no había anticipado en absoluto. En cuestión de minutos fugaces, las gotas se transformaron en un diluvio feroz y torrencial que convertía las calles de Tijuana en auténticos ríos turbulentos e intransitables. El autobús, su única opción, no llegaba por ningún lado. Y Valeria observaba con creciente desesperación cómo los minutos avanzaban inexorables y veloces en el reloj público de la esquina. Su blusa profesional comenzaba a empaparse a pesar del pequeño techo protector de la parada y el pánico más primitivo empezaba a trepar por su garganta como una enredadera venenosa y sofocante. A las 9:20, cuando el autobús finalmente apareció entre la densa cortina de lluvia, Valeria subió temblando incontrolablemente, no solo por el frío glacial, sino por la ansiedad aplastante que la consumía por dentro. El tráfico era un caos absoluto y paralizante, coches avanzando centímetro a centímetro en la inundación, mientras los limpiaparabrisas luchaban inútilmente contra el aguacero violento. Valeria apretaba los manuscritos contra su pecho como si fueran un salvavidas esencial, calculando mentalmente si todavía era humanamente posible llegar a tiempo. Las 9:30, las 9:40, cada minuto que pasaba era una puñalada helada en su esperanza frágil. Cuando finalmente llegó a la zona Río, eran las 9:55 y el imponente edificio de la editorial estaba todavía a 6 largas cuadras de distancia en medio de la inundación. Valeria bajó del autobús
y echó a correr desesperadamente bajo la lluvia torrencial, sus zapatos empapados salpicando agua sucia de los charcos por doquier, mientras su cabello castaño se pegaba incómodamente a su rostro mojado. La bolsa con los manuscritos se empapaba rápidamente y ella rezaba con todas sus fuerzas para que el agua no arruinara irreparablemente el trabajo de impresión, el tesoro de su vida. Corría con todas sus fuerzas, esquivando peatones apurados con paraguas y saltando sobre charcos enormes, su respiración convertida en jadeos desesperados y dolorosos. En una esquina saturada de tráfico vio un auto grande y viejo color beige detenido en el embotellamiento y, sin pensarlo 2 veces en medio del pánico, abrió la puerta trasera con brusquedad y se lanzó dentro, aterrizando sobre el asiento. «Por favor, lléveme a la calle Paseo de los Héroes. Es una emergencia», gritó entre sollozos, asumiendo automáticamente que era un taxi libre sin siquiera verificarlo ni mirar al conductor. El conductor, un hombre joven de aproximadamente 30 años con cabello oscuro, ligeramente despeinado y elegante, la miró por el espejo retrovisor con una expresión totalmente sorprendida. «Señorita, yo no soy», comenzó a decir el hombre con voz calmada, pero Valeria lo interrumpió con una urgencia desesperada en su voz quebrada. «Por favor, se lo ruego. Tengo una entrevista crucial en 5 minutos y si no llego, perderé la oportunidad de mi vida. Se lo suplico, solo son unas cuadras más adelante, cerca del centro comercial». Las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con la lluvia que le caía, y sus ojos color miel suplicaban con una intensidad que atravesaba cualquier barrera emocional. El hombre, que vestía una simple playera blanca de algodón y unos jeans desgastados, dudó solo un instante antes de asentir con la cabeza y comenzar a maniobrar su vehículo con pericia entre el tráfico denso. Valeria no notó los detalles finos de su atractivo rostro, los ojos cafés profundos que la observaban con una curiosidad creciente y genuina o las manos cuidadas y fuertes que sujetaban el volante con seguridad y elegancia. Solo veía los minutos pasando inexorablemente, las 10 en punto llegando como una sentencia inevitable. El conductor intentaba avanzar lo más rápido posible en el embotellamiento, pero el tráfico era implacable, un muro de metal y agua que se negaba a ceder. «Hábleme de esa entrevista», dijo él con voz suave y melodiosa, tratando de calmarla mientras maniobraba con destreza entre los coches. Valeria, sin dejar de mirar el reloj con obsesión, comenzó a hablar atropelladamente sobre la editorial prestigiosa, sobre sus años escribiendo en la oscuridad y el aislamiento, sobre cómo esta era su única y verdadera oportunidad de escapar de una vida de pobreza. Las palabras brotaban de ella sin ningún filtro, confesiones íntimas que normalmente guardaría celosamente, pero que ahora salían impulsadas por la desesperación y el miedo. Esteban, aunque ella no sabía su nombre todavía, escuchaba cada palabra con una atención que iba mucho más allá de la cortesía superficial. Había algo en la pasión desbordante con que esta joven empapada y humilde hablaba sobre sus sueños literarios que lo conmovía profundamente y lo intrigaba. Finalmente, a las 17 minutos, llegaron frente al imponente edificio de la editorial. Valeria sacó apresuradamente el dinero que tenía apartado para el taxi, pero Esteban negó con la cabeza en un gesto firme. «Corra», le dijo simplemente, con una orden suave pero directa. Ella salió disparada bajo la lluvia sin mirar atrás, una figura borrosa por el agua, pero cuando llegó sin aliento a la recepción principal, la asistente de mármol y cristal negó con la cabeza antes de que Valeria pudiera hablar una sola palabra. «Lo siento mucho, señorita, pero el director ya se fue a otra reunión programada». La indicación fue muy clara sobre la puntualidad estricta. Eran las 10 en punto. Las palabras frías de la recepcionista cayeron sobre Valeria como piedras pesadas, cada una más dolorosa que la anterior. Ella intentó explicar sobre la tormenta repentina, sobre el tráfico caótico, pero la mujer simplemente repetía con monotonía que no había nada que hacer, que las políticas corporativas eran estrictas e inquebrantables. Valeria sintió como si el mundo entero se derrumbara a su alrededor, como todos los sueños que había alimentado con tanto esfuerzo durante años se desvanecían por completo en un solo y cruel instante. Salió del edificio caminando como un zombi sin alma, la lluvia golpeándola fuerte, pero sin sentirla realmente en el cuerpo. Sus pies la llevaron automáticamente hasta la acera mojada, donde se sentó pesadamente sin importarle ni un poco que el agua sucia empapara completamente sus pantalones. Los manuscritos, ahora mojados y arrugados, descansaban junto a ella en el suelo como testigos mudos e incriminatorios de su absoluto fracaso. Las lágrimas de frustración brotaban sin control ni pausa, mezclándose sin distinción con la lluvia en su rostro abatido. Y Valeria sollozaba con una pena tan profunda y desgarradora que dolía físicamente en el pecho.
Todo el esfuerzo y la esperanza habían sido en vano, aniquilados por unos cuantos minutos. No supo determinar cuánto tiempo pasó sentada en el suelo, llorando desconsoladamente bajo la tormenta inclemente, pero eventualmente escuchó una voz familiar y suave preguntando qué había sucedido. Era el conductor del auto, el hombre que la había traído hasta allí, parado justo frente a ella con un paraguas negro elegante que sostenía sobre ambos, creando un pequeño refugio. «No le fue bien en la entrevista, ¿verdad?», preguntó él con genuina y profunda preocupación reflejada en su voz grave. Valeria levantó la vista, viendo realmente por primera vez al hombre que tenía delante. Era guapo de una manera natural, sin ninguna pretensión, con facciones que denotaban una amabilidad inherente. Sus ojos cafés profundos la miraban con una compasión que no parecía fingida, y había algo en su postura relajada y serena que invitaba inmediatamente a la confianza. «Llegué tarde», susurró ella con voz rota y apenas audible, «solo 17 minutos tarde, y perdí absolutamente todo». Esteban se sentó sin dudar a su lado en la acera mojada, sin importarle arruinar sus jeans, y simplemente permaneció ahí, en silencio reconfortante, compartiendo su dolor sin decir una palabra. Ese gesto simple y sincero, ese acompañamiento silencioso sin juicios vacíos ni consejos inútiles, tocó algo profundo en el corazón destrozado de Valeria, un bálsamo para su alma. Después de varios minutos, Esteban habló con voz suave pero con una firmeza tranquilizadora. «Permítame llevarla a su casa. No puede quedarse aquí sentada bajo la lluvia torrencial, se resfriará». Valeria negó con la cabeza, sus movimientos lentos, su voz era apenas un susurro cuando confesó avergonzada. «Solo tenía el dinero justo para venir, no tengo para regresar en autobús». La vergüenza la inundaba por completo al admitir su pobreza ante este extraño amable y bien vestido, pero ya no le quedaban fuerzas para mantener las apariencias. Esteban sintió algo apretarse con fuerza en su pecho, una mezcla de intensa compasión y profunda admiración por esta joven escritora que había arriesgado todo lo que tenía por seguir su sueño inalcanzable. «No se preocupe por eso en absoluto», dijo él, ayudándola a ponerse de pie con gran gentileza. «Yo la llevo y no quiero escuchar ninguna protesta. Considéreme su chofer de hoy». Su tono no admitía discusión, pero había tal calidez y sinceridad en él que Valeria solo pudo asentir en silencio, profundamente agradecida por el inesperado gesto. Caminaron juntos hasta el auto beige, y esta vez Valeria subió al asiento del copiloto, notando ahora que el interior estaba limpio, pero visiblemente desgastado por el uso constante. No había nada ostentoso ni llamativo en ese vehículo que pudiera delatar la verdadera y oculta identidad de su dueño. Durante el trayecto de regreso a su humilde hogar, Valeria le contó más detalles sobre su vida mientras miraba por la ventana cómo la tormenta comenzaba a ceder lentamente. Le habló sobre su madre enferma, doña Elena, sobre los trabajos extenuantes que hacía para sobrevivir y sobre las noches enteras que pasaba escribiendo a la luz titilante de las velas. Esteban escuchaba fascinado, ocasionalmente haciendo preguntas pertinentes que demostraban un interés genuino y profundo en su conmovedora historia. Había algo inmensamente liberador en confesarse ante este desconocido bondadoso, alguien que no la conocía, que no tenía expectativas de ella ni de su futuro. Por su parte, Esteban se presentó simplemente como Esteban, sin mencionar su complicado apellido ni dar detalles específicos sobre su propia y privilegiada vida. Le dijo que a veces conducía autos comunes por la ciudad de Tijuana para pensar en paz, para escapar del ruido constante y las exigencias del mundo, y que ese día la tormenta lo había sorprendido en sus paseos solitarios. Era una verdad a medias, pero no completamente falsa. Esteban realmente tenía el hábito secreto de conducir autos comunes y corrientes por Tijuana, disfrazándose de hombre ordinario para sentir algo de normalidad y anonimato en una vida que había estado marcada desde su nacimiento por el peso del apellido y la inmensidad de la fortuna familiar. En ese auto viejo y discreto, nadie lo reconocía como el heredero directo de la poderosa editorial Horizontes. Nadie esperaba nada de él, excepto que fuera un ser humano normal y atento. Cuando llegaron al humilde barrio donde vivía Valeria, Esteban observó con discreción profesional las calles sin pavimentar, las casas apiñadas unas contra otras, la pobreza visible y palpable en cada esquina y cada detalle. No había juicio en su mirada, solo una comprensión más profunda y dolorosa de todo lo que esta joven escritora había superado y arriesgado para llegar hasta ese día. Valeria señaló su edificio y Esteban detuvo el auto frente a la entrada. Ella se volvió hacia él con ojos todavía enrojecidos por el llanto, pero con una sonrisa pequeña y sincera de profundo agradecimiento. «Gracias por todo, Esteban. No sé qué habría hecho sin su inmensa amabilidad hoy. Ha sido un ángel en mi peor momento».
Esteban le devolvió la sonrisa y en ese preciso momento sintió algo que no había experimentado en años, una conexión genuina y electrizante con alguien que lo veía solo como un hombre, no como una fortuna ambulante o un título nobiliario. «Cuídese mucho, Valeria», dijo suavemente usando su nombre por primera vez con familiaridad. Mientras ella bajaba del auto rápidamente y corría hacia su edificio, protegiendo con celo los manuscritos mojados, Esteban permaneció estacionado, observándola desaparecer escaleras arriba en la penumbra. Algo en ese encuentro accidental lo había transformado y mientras conducía de regreso a su gigantesca mansión en las colinas, no podía dejar de pensar en esos ojos color miel, llenos de dolor, pero también de una esperanza persistente. Esa noche, cuando llegó a su enorme casa, fría y vacía, Esteban supo con certeza que tenía que volver a verla. 3 días pasaron lentamente después de aquel jueves desastroso y Valeria intentaba retomar su rutina de supervivencia, aunque su corazón seguía roto en 1000 pedazos. Había vuelto al restaurante, sonriendo mecánicamente a los clientes mientras servía tacos y quesadillas grasosas, pero por dentro sentía un vacío profundo que ninguna propina podía llenar o remediar. El viernes por la tarde, mientras barría la acera frente al local, escuchó una voz familiar y grata que la hizo levantar la vista abruptamente. «Hola, Valeria. ¿Tiene un momento libre para platicar?», era Esteban, parado frente a ella con las manos metidas en los bolsillos de sus jeans desgastados y una sonrisa tímida, pero sincera en el rostro. Vestía una camisa verde olivo simple y unos tenis blancos gastados, luciendo exactamente como cualquier trabajador promedio de la ciudad. Valeria sintió su corazón acelerarse de golpe sin entender exactamente por qué la presencia inesperada de este hombre la afectaba tanto emocionalmente. «Esteban, ¿qué hace usted aquí, en esta zona?», preguntó, genuinamente sorprendida, dejando la escoba apoyada contra la pared de ladrillos. Él se encogió de hombros con total naturalidad, explicando que había estado pensando en ella sin parar y que quería saber cómo estaba después de todo el desastre. Se sentaron en una de las mesas exteriores del restaurante, donde el jefe de Valeria, un hombre comprensivo, le permitió tomar su descanso un poco antes de lo usual. Esteban ordenó 2 aguas frescas de horchata, insistiendo firmemente en invitárselas a pesar de las protestas de ella. La conversación fluyó con una facilidad asombrosa y sorprendente, como si se conocieran de años de amistad en lugar de días. Valeria le contó sobre las noches interminables que pasaba escribiendo, sobre cómo las palabras brotaban de ella como agua de un manantial inagotable de creatividad, sobre personajes ficticios que vivían en su mente con tanta intensidad que a veces olvidaba que no eran reales. «Nunca he sido leída por nadie importante o profesional», confesó con voz suave, mirando sus manos, «pero escribo cada noche como si miles de personas fueran a leer mis palabras algún día, en un futuro incierto. Eso me hace ilusa», concluyó Valeria con una nota de autodesprecio. Esteban negó con la cabeza, sus ojos cafés fijos en ella con una intensidad que la hacía sentirse vista y comprendida de verdad. «Eso te hace valiente», respondió con convicción genuina y firmeza. «La mayoría de las personas abandonan sus sueños antes siquiera de intentarlo. Tú sigues adelante a pesar de todo, con la frente en alto». Valeria sintió algo cálido y reparador expandirse en su pecho ante esas palabras de aliento, una validación que nunca supo que necesitaba hasta ese momento crucial. Le habló sobre su madre, doña Elena, sobre cómo anhelaba fervientemente darle una vida mejor, comprarle medicinas sin tener que elegir dolorosamente entre eso y la comida diaria. Le contó sobre su padre ausente, sobre las humillaciones silenciosas de limpiar casas, donde la trataban como si fuera invisible, sobre noches enteras llorando de frustración cuando las palabras no salían de su mente como quería. Esteban escuchaba atentamente cada confesión personal, sin interrumpir, sin ofrecer soluciones baratas ni consejos no solicitados, simplemente estando presente de una manera que Valeria nunca había experimentado con nadie en su vida. Por su parte, Esteban se descubría fascinado por esta joven que hablaba de literatura y escritura con una pasión desenfrenada que él, irónicamente, había perdido hacía ya años. En su mundo de juntas ejecutivas, fusiones y estrategias comerciales agresivas, los libros se habían convertido meramente en productos vendibles, en números fríos, en hojas de cálculo y balances. Pero Valeria hablaba de ellos como si fueran ventanas directas al alma humana, como si cada historia escrita tuviera el poder real de transformar vidas. «¿Y tú qué haces, Esteban?», preguntó Valeria eventualmente, dándose cuenta con una punzada de culpa de que él había escuchado todas sus historias, pero no había compartido nada significativo sobre sí mismo.
Esteban titubeó apenas un segundo imperceptible antes de responder con otra verdad a medias cuidadosamente elaborada. Trabajo en el negocio editorial, dijo con voz controlada. Manejo temas administrativos, nada muy emocionante, pero me apasiona descubrir nuevos talentos, historias que merecen urgentemente ser contadas. No era una mentira técnicamente hablando, pero tampoco era la verdad completa sobre su identidad. Valeria asintió con fascinación, encantada de haber encontrado a alguien que entendía ese mundo que tanto anhelaba. Le preguntó sobre el intrincado proceso de publicación, sobre cómo se decidía qué libros merecían ser impresos y distribuidos, y Esteban respondió con un conocimiento profundo y especializado que él atribuyó a sus años trabajando en el ambiente editorial. La conversación derivó naturalmente hacia sus autores favoritos, descubriendo coincidencias sorprendentes en sus gustos literarios. Ambos amaban la prosa de Juan Rulfo y la magia de Elena Garro. Ambos habían llorado con la historia de Como agua para chocolate. Ambos creían firmemente que las mejores historias eran aquellas que capturaban verdades universales a través de experiencias personales específicas. El sol comenzaba a ponerse cuando finalmente se despidieron, y Valeria se sorprendió gratamente al notar cuánto tiempo había pasado conversando con este hombre que apenas conocía, pero que se sentía extrañamente familiar y cercano. ¿Puedo volver a verte, Valeria?, preguntó Esteban con una vulnerabilidad en su voz que contrastaba fuertemente con su apariencia segura y calmada. Valeria sintió mariposas revoloteando con suavidad en su estómago, una sensación cálida que no recordaba haber experimentado antes. «Me gustaría mucho, Esteban», respondió ella con una sonrisa sincera que iluminó su rostro cansado. Esteban se alejó caminando por la calle con una ligereza inusual en sus pasos que no tenía cuando llegó. Esa noche, en su gigantesca mansión vacía de las colinas, se sentó en su estudio rodeado de primeras ediciones históricas y libros valiosos, pero sus pensamientos estaban completamente con una joven que escribía incansablemente a la luz de velas en un cuarto pequeño al otro lado de la ciudad. Por primera vez en muchos años, alguien había conversado con él apasionadamente sobre literatura sin mencionar ventas, sin hablar jamás de su apellido familiar, sin esperar nada más que su atención genuina y sincera. Esteban supo en ese momento que estaba cayendo sin freno en un territorio emocionalmente peligroso, pero por alguna razón no le importó en absoluto. Los días se convirtieron en semanas, y lo que había comenzado como encuentros casuales se transformó en una rutina que ambos anticipaban con una emoción creciente. Esteban aparecía en el restaurante 2 o 3 veces por semana, siempre conduciendo su auto viejo y discreto, siempre vestido con ropa simple que lo hacía pasar totalmente desapercibido. Valeria terminaba su turno y caminaban juntos por las calles atestadas de Tijuana, conversando sobre absolutamente todo y nada, mientras el atardecer pintaba el cielo de colores imposibles. A veces se sentaban en algún parque pequeño del centro, donde Valeria sacaba su cuaderno desgastado y le leía fragmentos de historias nuevas que había escrito con esmero. Esteban escuchaba con una atención absoluta y concentrada, ocasionalmente sugiriendo cambios sutiles o señalando momentos de la narrativa que lo habían conmovido especialmente. Sus comentarios siempre eran perspicaces y acertados, revelando un conocimiento profundo de la estructura narrativa que Valeria atribuía a su trabajo en la industria editorial. Ella valoraba sus opiniones más de lo que había valorado ninguna otra cosa, sintiéndose por primera vez validada de verdad como escritora talentosa. Una tarde lluviosa, mientras esperaban que pasara un aguacero bajo el toldo protector de una tienda cerrada, Valeria le confesó que había empezado a escribir una historia nueva inspirada directamente en su inesperado encuentro. Es sobre 2 personas de mundos completamente diferentes que se encuentran por pura casualidad, en un error, explicó con mejillas visiblemente sonrojadas por la timidez. Ella cree que él es alguien común y corriente, pero él guarda secretos que podrían destruir todo si salen a la luz. Esteban sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar esa descripción demasiado cercana a su propia y delicada situación. ¿Y cómo termina, Valeria?, preguntó con una voz tensa que intentó disimular sin éxito. Valeria se encogió de hombros, mirando fijamente la lluvia caer sobre el pavimento. Todavía no lo sé. Quiero creer en los finales felices y justos, pero a veces me pregunto si 2 personas con vidas tan diferentes pueden realmente estar juntas y ser felices. Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de un significado personal que ninguno de los 2 se atrevía a nombrar directamente. Esteban tomó su mano suavemente, entrelazando sus dedos con los de ella, un gesto de consuelo y promesa. Creo que el amor verdadero siempre encuentra la manera de manifestarse y triunfar, murmuró en voz baja.
y Valeria sintió su corazón latir aún más rápido de emoción. Esteban había comenzado a coleccionar pequeños pedazos de Valeria sin que ella lo supiera conscientemente. Guardaba en el cajón de su escritorio pequeños papeles arrugados con poesías que ella garabateaba distraídamente en servilletas mientras conversaban en cafés. Había fotografiado con su celular páginas de su cuaderno que ella le había mostrado con orgullo, releyéndolas con devoción por las noches cuando la inmensa soledad de su mansión se volvía insoportable y opresiva. Cada palabra escrita por Valeria era un tesoro invaluable para él, evidencia tangible de un talento narrativo que el mundo necesitaba conocer y admirar. Había empezado a considerar activamente opciones, formas sutiles y discretas de ayudarla a publicar sin revelar su verdadera identidad como el director de la editorial que la había rechazado, pero cada plan parecía implicar más mentiras, y él ya cargaba con suficiente culpa. Una noche, mientras cenaba solo en su comedor enorme y silencioso, su asistente personal le preguntó con cautela por qué había estado tan distraído y ausente últimamente. Esteban no respondió a la pregunta, pero esa misma noche sacó uno de los manuscritos que Valeria le había confiado y lo leyó completo por tercera vez, maravillándose de la profundidad emocional, la sensibilidad y la prosa elegante. Esta mujer poseía un don genuino e innegable, y el mundo editorial la había rechazado por solo 17 minutos de retraso. No te olvides de darle like a este video y comenta desde qué ciudad estás escuchando esta increíble historia. Los sentimientos entre ellos se habían vuelto innegables, manifestándose en miradas que duraban un segundo más de lo necesario, en roces accidentales que dejaban una electricidad palpable en la piel. Una noche memorable, después de caminar por el malecón bajo la luz de la luna, viendo el océano oscuro extenderse hasta el infinito, Esteban acompañó a Valeria hasta la puerta de su humilde edificio. El ambiente entre ellos vibraba con una tensión dulce y electrizante, con palabras no dichas que flotaban intensamente en el aire salado y frío. «Gracias por estos días, Esteban», dijo Valeria suavemente, mirándolo fijamente a los ojos. «No sabes cuánto significan para mí. Me haces sentir que mis sueños más grandes no son tan imposibles como creía». Esteban levantó su mano y acarició gentilmente su mejilla, su pulgar trazando la línea de su pómulo con una ternura infinita y protectora. «Tus sueños nunca fueron imposibles, Valeria. Solo necesitaban a alguien que creyera en ellos tanto como tú», respondió él con voz ronca. Y cuando sus labios finalmente se encontraron en un beso esperado, fue como si todo el universo se alineara perfectamente para ese instante. El beso fue suave al principio, dulce y exploratorio, pero se profundizó rápidamente con una pasión contenida que ambos habían estado reprimiendo durante semanas. Cuando se separaron con lentitud, ambos sonreían como adolescentes en su primer amor, aunque Valeria tenía 23 años y Esteban 30, sintiendo la euforia juvenil. «Buenas noches, Esteban», susurró ella. Sus ojos brillaban con una felicidad pura e inmaculada que contrastaba drásticamente con la tristeza que había visto en ellos aquel primer día bajo la lluvia. Esteban esperó pacientemente hasta verla desaparecer escaleras arriba antes de regresar a su auto, tocándose los labios con los dedos como si pudiera preservar para siempre la sensación de ese beso trascendental. Mientras conducía de regreso a su mundo de lujo, exceso y privilegio, la culpa comenzó a roer sus entrañas con una intensidad corrosiva. Le había mentido a Valeria sobre quién era él realmente, y cada día que pasaba sin decirle la verdad, la mentira crecía y se consolidaba como una sombra oscura entre ellos. Sabía que eventualmente tendría que confesar, pero el miedo atroz a perderla lo paralizaba por completo. Por primera vez en su vida adulta, Esteban había encontrado a alguien que lo amaba por ser simplemente él, por su esencia, no por su apellido ni por su inmensa fortuna. Esa noche, mientras se acostaba en su cama king size en un cuarto más grande que todo el departamento de Valeria, Esteban tomó una decisión drástica que cambiaría todo el curso de sus vidas. Publicaría el manuscrito de Valeria en secreto, le daría la oportunidad que merecía por su talento, y luego solo entonces confesaría toda la dolorosa verdad, esperando con angustia que ella pudiera perdonarlo por el engaño. La felicidad de Valeria en las siguientes semanas fue palpable, irradiando de ella como luz solar pura en cada gesto y cada sonrisa que daba. Sus compañeras del restaurante notaban el cambio radical, bromeando inocentemente sobre el misterioso hombre que la había transformado en alguien que caminaba como flotando, lleno de gracia. Incluso su madre, doña Elena, comentaba a las vecinas que hacía años no veía a su hija tan radiante, tan llena de esperanza y vitalidad. Valeria escribía con renovada e inagotable inspiración, llenando páginas y páginas con historias de amor profundo que ahora conocía en carne propia,
Esteban seguía visitándola regularmente y su relación había florecido en algo hermoso, genuino y apasionado. Se robaban besos en esquinas oscuras, caminaban tomados de la mano sin importarles quién los viera, compartían sueños íntimos sobre un futuro que ambos anhelaban construir juntos paso a paso. Para Valeria, Esteban era el hombre perfecto que había aparecido cuando menos lo esperaba, demostrándole que los finales felices que escribía en sus historias también podían existir en la vida real. No tenía mucho dinero, era solo un trabajador de nivel medio en el mundo editorial, pero su corazón era noble, y eso era infinitamente más valioso que cualquier fortuna. Un sábado por la tarde, Valeria decidió pasar por el puesto de revistas cerca del mercado ambulante para comprar un cuaderno nuevo. Mientras hojeaba las opciones disponibles, su mirada cayó congelada sobre una revista de negocios de alto perfil, cuya portada mostraba a los empresarios más influyentes y poderosos de Tijuana. Su corazón se detuvo en seco cuando vio el rostro familiar en la esquina superior derecha de la portada. Era Esteban, pero no el Esteban que ella conocía íntimamente, con playeras simples y jeans desgastados. Este Esteban vestía un traje impecable de diseñador, su cabello perfectamente peinado hacia atrás, posando con una expresión seria y profesional frente al imponente edificio de Editorial Horizontes. El titular gritaba en mayúsculas: Esteban Villarreal, heredero de Editorial Horizontes, revela ambiciosos planes de expansión. Valeria sintió que el suelo se abría bajo sus pies, sus manos temblaban tanto que la revista casi se le cayó al lodo. Leyó el artículo con un creciente horror paralizante, descubriendo que el hombre del que se había enamorado profundamente no era un simple trabajador editorial, sino el dueño de la compañía, el heredero millonario que controlaba una de las editoriales más poderosas del país, el mismísimo lugar que la había rechazado por minutos. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en su mente como un mecanismo cruel y doloroso. Esteban nunca conducía un taxi. Ese auto viejo era solo un disfraz barato para mezclarse con la gente común. Él había estado allí aquel día fatídico porque probablemente salía de su propia editorial cuando ella subió desesperada a su auto. Conocía tanto sobre el mundo editorial porque era el maldito dueño. Cada consejo literario que le había dado, cada opinión sobre sus escritos venía del hombre que tenía todo el poder para publicarla con solo chasquear los dedos, pero que había elegido mantenerla en la ignorancia y el engaño. Valeria compró la revista con manos temblorosas y corrió descontroladamente a su casa, encerrándose en su cuarto mientras las lágrimas de dolor y rabia comenzaban a caer sin parar. Se sentía humillada, traicionada en lo más profundo de su ser, como una tonta ingenua que había creído en un cuento de hadas que resultó ser una mentira elaborada y cruel, que había sido toda esta relación para él. Un simple entretenimiento, una forma perversa de sentirse noble jugando con las esperanzas de una chica pobre. El dolor en su pecho era físico y agudo, como si alguien le hubiera clavado un cuchillo ardiente y lo retorciera lentamente. Cuando Esteban llegó al restaurante el lunes siguiente, con su sonrisa usual, confiada y un café especial para ella, Valeria lo esperaba afuera, de pie, con la revista enrollada firmemente en su mano como un arma cargada y lista para disparar la verdad. ¿Ibas a decirme algún día, Esteban?, preguntó Valeria con una voz fría y cortante que él nunca le había escuchado antes. Esteban vio la revista enrollada y palideció instantáneamente, el color abandonando su rostro, comprendiendo con dolor que su mentira finalmente había sido descubierta y expuesta. Valeria, por favor, déjame explicarte todo, comenzó a decir con urgencia, pero ella lo interrumpió con una risa amarga que no tenía nada de alegre o inocente. ¿Explicar qué, exactamente? Que me mentiste descaradamente desde el primer día que nos conocimos, que te divertiste haciéndote pasar por alguien común y corriente mientras yo te contaba todas mis miserias y luchas. Las lágrimas de rabia y decepción corrían libremente por su rostro, pero su voz se mantenía firme y acerada, alimentada por el dolor profundo y la rabia contenida. Tú eres el dueño de la editorial que me rechazó sin piedad. Estuviste jugando conmigo todo este tiempo precioso mientras yo te mostraba mi alma, mis escritos más íntimos, mis sueños más profundos y personales. ¿Qué soy para ti, Esteban? Un simple proyecto de caridad, una diversión pasajera. Cada palabra de Valeria era una bala emocional que atravesaba el corazón de Esteban, y él sabía con certeza que se las merecía todas. No fue así, Valeria, te lo juro por mi vida, respondió Esteban con una desesperación evidente en su voz, intentando tomar sus manos, pero ella se alejó de él con rapidez, como si su tacto quemara la piel. Al principio solo quería ayudarte a publicar, pero después, lo juro, me enamoré de verdad de ti, de tu pasión inagotable, de la forma única en que ves el mundo.
Nunca fue un juego. Eres lo más real y verdadero que me ha pasado en toda mi vida privilegiada. Pero sus palabras sonaban huecas y vacías contra el peso aplastante de la traición y el engaño. Valeria negó con la cabeza, retrocediendo físicamente mientras más lágrimas empañaban su visión del mundo. Lo más real para ti fue una mentira gigante y dolorosa para mí. No quiero volver a verte, Esteban Villarreal. Vuelve a tu mundo de millonarios y déjame en paz con mi pobreza, pero honesta. Se dio la vuelta con determinación y entró al restaurante, dejando a Esteban parado solo en la acera mojada con el corazón hecho pedazos. Los clientes curiosos miraban la escena dramática desde las ventanas, pero a Valeria no le importó la atención no deseada. Esa tarde renunció a su trabajo, incapaz de soportar la idea de que él pudiera aparecer nuevamente en su vida. Doña Elena encontró a su hija llorando desconsoladamente en su cama esa noche, abrazando con fuerza los cuadernos que tanto amaba como si fueran lo único que le quedaba, y en cierto modo, así era. Los días siguientes fueron los más oscuros y solitarios que Esteban había experimentado en su vida de privilegios. Intentó llamar a Valeria innumerables veces, pero ella había cambiado su número de teléfono. Fue a su casa, pero doña Elena le cerró la puerta en la cara con firmeza, diciéndole con voz dura que su hija no quería saber nada de mentirosos. Le envió cartas que fueron devueltas a la editorial sin abrir. La culpa lo consumía durante el día y no lo dejaba dormir por las noches. Se quedaba acostado en su enorme cama, mirando el techo, mientras recordaba cada momento compartido con ella, cada risa, cada beso. Su asistente notaba su rápido deterioro, las ojeras profundas, la falta de concentración palpable en las reuniones importantes. Esteban funcionaba en piloto automático, firmando documentos sin leerlos realmente, asistiendo a juntas donde su mente estaba a kilómetros de distancia. Una noche sentado en su estudio, rodeado de libros valiosos que ya no significaban nada para él, encontró el manuscrito de Valeria, que ella le había confiado semanas atrás. Lo leyó nuevamente, y cada palabra le recordaba lo que había perdido por su cobardía de no decir la verdad a tiempo. Fue entonces cuando la idea tomó forma en su mente con una claridad absoluta. Si Valeria no quería escuchar sus palabras, le mostraría su amor con acciones. Publicaría su manuscrito, le daría la oportunidad que merecía y que él le había negado indirectamente aquel día lluvioso. Lo haría no para comprar su perdón o afecto, sino porque genuinamente creía que el mundo necesitaba leer lo que ella escribía con tanta pasión. Sería su forma de demostrarle que su amor por ella era real, que siempre había creído en su talento, más allá de cualquier sentimiento romántico. A la mañana siguiente, Esteban convocó una junta extraordinaria y urgente con su equipo editorial, presentando el manuscrito de Valeria, sin revelar inicialmente su conexión personal con la autora. «Lean esto», ordenó con una autoridad que rara vez usaba y que sorprendió a todos, «y díganme si no es exactamente el tipo de historia conmovedora que nuestra editorial necesita desesperadamente publicar ahora mismo». Sus editores, sorprendidos por su intensidad inusual, se llevaron copias del manuscrito prometiendo leerlo esa misma semana. Los reportes regresaron unánimes y entusiastas. El manuscrito de Valeria era excepcional, una historia de amor con una profundidad emocional rara que conectaría inmediatamente con lectores de todas las edades y trasfondos. La prosa era elegante, pero al mismo tiempo accesible. Los personajes se sentían reales y complejos, con matices. La trama equilibraba perfectamente momentos ligeros con otros profundamente conmovedores. Los editores recomendaban su publicación inmediata con una campaña de marketing agresiva. Esteban escuchó cada comentario positivo sintiendo orgullo mezclado con un dolor agudo, sabiendo que Valeria merecía escuchar esos elogios directamente, pero que probablemente nunca le perdonaría esta intromisión en su vida. Aún así, siguió adelante con el plan sin dudar. Contactó personalmente a los mejores diseñadores de portadas del país, supervisó meticulosamente cada detalle de la edición y la tipografía. Invirtió su propio dinero personal en publicidad masiva que normalmente se reservaba solo para autores ya consagrados. Arriesgaba su reputación profesional con esta arriesgada apuesta, porque si el libro fracasaba después de tanto despliegue, la industria lo juzgaría duramente. Pero Esteban no tenía dudas sobre el talento de Valeria, solo temía que ella viera esto como otra manipulación en lugar de la declaración de amor silenciosa que realmente era. Durante todo el proceso de producción editorial que normalmente tomaba meses, pero que Esteban comprimió a semanas usando todos sus recursos y contactos, mantuvo el proyecto en absoluto secreto. Ningún miembro de su equipo sabía que la autora era la misma joven que había rechazado la editorial por llegar tarde a su cita.
Esteban se aseguró personalmente de que el contrato fuera extremadamente generoso y favorable para ella, con porcentajes de regalías que normalmente solo recibían autores bestsellers establecidos. Depositó un adelanto sustancial en una cuenta bancaria nueva que abrió a nombre de Valeria, dinero que ella podría usar para dejar sus trabajos exhaustivos y dedicarse completamente a escribir. Organizó entrevistas con periodistas literarios importantes. Preparó apariciones estratégicas en programas culturales de alta audiencia. Contactó a libreros influyentes para asegurar que el libro tuviera una visibilidad prominente y privilegiada en todas las tiendas importantes del país. Era una campaña de lanzamiento digna de las estrellas más grandes de la literatura moderna, y todo era para una autora completamente desconocida que ni siquiera sabía que estaba siendo publicada. La fecha de lanzamiento se fijó para 6 semanas después de la aprobación. Un cronograma agresivo que mantuvo a todo el equipo trabajando horas extras sin descanso. La noche antes del lanzamiento oficial del libro, Esteban manejó hasta el barrio de Valeria y estacionó su auto viejo en la esquina estratégica desde donde podía ver las ventanas de su departamento. Una luz tenue y amarilla brillaba en su cuarto, y él se imaginó con dulzura que probablemente ella estaba escribiendo como siempre, a la luz parpadeante de velas porque la electricidad seguía siendo un lujo intermitente y costoso. Sostuvo con reverencia en sus manos el primer ejemplar impreso del libro, acariciando suavemente la portada que mostraba el nombre de Valeria en letras elegantes y doradas. Historia de dos mundos se titulaba la obra, y la portada mostraba una ilustración hermosa de 2 personas alcanzándose las manos a través de una brecha de luz. Había lágrimas de emoción y arrepentimiento en los ojos de Esteban cuando abrió el libro y leyó la dedicatoria que Valeria había escrito originalmente: para mi madre, doña Elena, quien nunca dejó de creer en mí, y para todos los soñadores que escriben en la oscuridad esperando pacientemente su amanecer. Mañana el mundo entero conocería a Valeria como la escritora excepcional que era en realidad. Y tal vez, solo tal vez, ella finalmente comprendería que su amor había sido genuino y sincero desde el principio. Esteban dejó el libro sobre la puerta de su departamento con una nota simple, pero cargada de significado: el mundo necesita escuchar tu voz. Siempre lo necesitó. Valeria encontró el paquete misterioso en la puerta de su departamento a las 6 de la mañana en punto cuando salía hacia su nuevo trabajo limpiando oficinas en un turno matutino. Al principio pensó que era un error, que alguien lo había dejado en el lugar equivocado, pero su nombre estaba escrito claramente en el sobre adjunto. Con manos temblorosas y una creciente curiosidad, abrió el paquete y sacó un libro de portada hermosa que brillaba tenuemente bajo la luz del pasillo. Tardó varios segundos cruciales en procesar lo que veían sus ojos, su cerebro negándose rotundamente a aceptar la realidad imposible frente a ella. Era su manuscrito, pero transformado profesionalmente en un libro real, con su nombre impreso en letras elegantes que parecían gritar su existencia al universo entero. Las piernas le fallaron por la impresión y tuvo que sentarse pesadamente en el suelo frío, el libro apretado fuertemente contra su pecho mientras lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. Abrió la nota con dedos temblorosos y reconoció inmediatamente la letra inconfundible de Esteban. Las palabras eran simples, pero cargadas de un significado profundo que atravesaba cada capa de dolor y resentimiento que había construido alrededor de su corazón. Leyó la nota 1, 2, 3 veces con devoción, mientras su madre, doña Elena, salía al pasillo preguntando qué sucedía a esas horas. Doña Elena vio el libro en las manos de su hija y ahogó un grito de sorpresa y pura emoción. Ambas mujeres lloraron abrazadas en el pasillo estrecho, sin importarles en absoluto que los vecinos comenzaran a salir curiosos por el escándalo matutino. Valeria hojeó el libro con una reverencia casi religiosa, notando cada detalle del diseño impecable, la alta calidad del papel, la forma majestuosa en que sus palabras lucían impresas con tipografía profesional. Era más hermoso y perfecto de lo que jamás había soñado o imaginado, pero la confusión también la invadía, mezclándose con la alegría más pura. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Cuándo lo había planeado? ¿Por qué Esteban había hecho algo así sin preguntarle ni una sola palabra? Durante los siguientes días, mientras el libro comenzaba a aparecer espectacularmente en las librerías de todo México, Valeria vivió en un torbellino constante de emociones contradictorias y encontradas. Recibió llamadas de periodistas importantes queriendo entrevistarla, invitaciones a programas de radio, mensajes eufóricos de lectores que ya habían comprado el libro y quedado cautivados por la conmovedora historia. El éxito fue inmediato y abrumador, superando cualquier expectativa optimista que Editorial Horizontes hubiera tenido. En tan solo una semana,
Historia de dos mundos estaba en la prestigiosa lista de los más vendidos y el nombre de Valeria comenzaba a resonar en círculos literarios importantes y mediáticos. Pero en medio de toda esa locura de reconocimiento súbito, Valeria no podía dejar de pensar en Esteban. La rabia inicial se había suavizado con el tiempo, reemplazada por una comprensión más madura y serena de las complejidades de su situación. Sí, él le había mentido gravemente sobre su identidad real, pero también le había mostrado un amor genuino que se manifestaba en cada pequeño gesto de apoyo. Había escuchado sus historias con una atención real y profunda. Había valorado sus palabras cuando nadie más lo hacía en el mundo. La había hecho sentir vista y apreciada de formas que iban mucho más allá de lo material. Y ahora este regalo imposible que le había cambiado la vida para siempre y para bien. Esteban había arriesgado su reputación profesional publicando a una autora desconocida con tanta fanfarria y despliegue. Había apostado todo su prestigio en su talento cuando el mundo editorial la había desechado sin miramientos. Esa no era la acción de alguien jugando cruelmente con sus sentimientos, era la declaración de amor más poderosa y tangible que alguien le había hecho jamás en su vida. Una tarde, mientras firmaba ejemplares en una librería atestada del centro, Valeria vio a Esteban parado discretamente al fondo del local, observándola con ojos que reflejaban un orgullo sincero, mezclado con un anhelo doloroso y visible. Sus miradas se encontraron a través del mar de personas, y en ese instante Valeria supo que necesitaba urgentemente hablar con él. Cuando la firma de libros terminó 2 horas después, Esteban seguía allí, esperando pacientemente sin acercarse ni una pulgada. Valeria caminó hacia él con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo retumbar en sus oídos. «Hola», dijo simplemente, y esa única palabra contenía meses de dolor, rabia, amor y un perdón tácito no expresado. Esteban sonrió con una tristeza que rompía el corazón. «Hola, Valeria, estás increíble allá arriba firmando libros. Siempre supe que lo lograrías con tu talento». Ella negó con la cabeza, lágrimas de emoción comenzando a formarse en sus ojos. «No lo logré sola. Tú hiciste esto posible y lo sabes perfectamente». Caminaron juntos hacia el malecón, donde tantas veces habían conversado sobre sueños y literatura, el silencio entre ellos cargado de cosas no dichas y sentimientos reprimidos. Finalmente, sentados en una banca frente al océano oscuro, Esteban comenzó a hablar con voz ronca por la emoción contenida. Le explicó todo desde el principio. ¿Por qué conducía ese auto viejo? ¿Por qué nunca le dijo la verdad sobre su identidad? ¿Cuánto había luchado con la culpa cada día que pasaba sin confesarle la verdad? Nunca, jamás quise lastimarte, dijo Esteban con lágrimas brillando en sus ojos. Solo quería desesperadamente ser amado por ser yo mismo, no por mi apellido o mi dinero. Cuando te conocí, empapada y desesperada, pero llena de tanta pasión por tus sueños, vi algo que había perdido hacía años. Me mostraste que la literatura podía ser más que un simple negocio, que las palabras tenían un poder real para tocar almas, y me enamoré de ti, Valeria, no de la idea de ti, sino de quién realmente eres sin máscaras. Publiqué tu libro porque el mundo merecía leer tu voz, no para comprarte ni manipularte. Fue mi forma, la única que me quedaba, de decirte con hechos que siempre creí en ti y en tu talento, incluso cuando tú misma dudabas de tu capacidad». Valeria escuchaba con el corazón abriéndose nuevamente con cautela, recordando todos los momentos genuinos que habían compartido, las risas espontáneas, las conversaciones profundas, los besos robados, la forma en que él la miraba intensamente como si fuera lo más valioso del universo conocido. «Debiste decirme la verdad desde el principio, Esteban», susurró ella con voz apenas audible, pero su tono ya no contenía rabia, sino solo tristeza por el tiempo perdido en el engaño. «Lo sé», respondió Esteban, tomando su mano suavemente entre las suyas con calidez, «y lo lamento más profundamente de lo que las palabras pueden expresar, pero todo lo demás fue real. Mi amor por ti es lo único verdadero que tengo y que me importa». Valeria miró sus manos entrelazadas y supo en ese instante de claridad que el perdón ya vivía, tierno y frágil, en su corazón. 2 años pasaron como un sueño hermoso que finalmente se había vuelto una realidad tangible y palpable. Valeria estaba parada en el escenario de un auditorio lleno hasta el último asiento disponible, presentando su segundo libro, titulado Cuando el amor encuentra el camino. La confianza que irradiaba contrastaba dramáticamente con la joven insegura que había corrido desesperada bajo la lluvia hacia una entrevista perdida. Ahora hablaba con elocuencia y madurez sobre su proceso creativo. Respondía preguntas con gracia innata y sonreía a los flashes de las cámaras sin sentir la intimidación que antes la habría paralizado por completo. Vestía un vestido color vino, elegante pero no ostentoso,
y en su cuello llevaba puesto el collar de perlas falsas que la vendedora del mercado le había regalado aquel día, ahora un amuleto de buena suerte que le recordaba constantemente de dónde venía. Su cabello castaño caía en ondas suaves sobre sus hombros y sus ojos color miel brillaban con la satisfacción inmensa de quien había alcanzado sus sueños sin perder su esencia original. Cuando terminó su presentación, el público se puso de pie en una ovación estruendosa que la llenó de una gratitud profunda hacia Dios y hacia todos los que habían creído en ella. Después de la presentación, Valeria se sentó en una mesa larga, firmando ejemplares para una fila que parecía no tener fin ni principio. Cada lector que se acercaba traía consigo historias conmovedoras sobre cómo sus libros los habían tocado, cómo se habían visto reflejados en sus personajes, cómo sus palabras les habían dado esperanza y consuelo en momentos oscuros. Esos testimonios eran el verdadero premio, la confirmación absoluta de que escribir no había sido vanidad, sino un llamado genuino de su alma. Utilizaba la misma pluma desgastada con la que había llenado cuadernos a la luz de velas, ahora guardada cuidadosamente en un estuche especial, pero tan funcional como siempre. Algunos lectores le preguntaban abiertamente sobre su historia personal, ya que habían leído entrevistas donde confesaba con humildad su origen. Valeria nunca ocultaba de dónde venía, considerando su pasado no como algo vergonzoso, sino como la sólida fundación que había dado autenticidad a sus escritos. Una señora mayor se acercó con lágrimas en los ojos, diciéndole que su primera novela le había recordado que nunca era demasiado tarde para perseguir los sueños y que a sus 65 años había comenzado a escribir las memorias que siempre quiso documentar. Valeria abrazó con ternura a esa mujer, sintiendo el círculo completo de inspiración fluyendo entre generaciones. Al lado del escenario, en un área discreta, pero con vista perfecta de todo el evento, Esteban observaba con un orgullo casi paternal, aunque solo tenía 32 años. En sus brazos sostenía a Santiago, el hijo de ambos de 6 meses de edad, un bebé hermoso, de ojos cafés profundos como su padre y cabello oscuro como su madre. El niño dormía plácidamente, totalmente ajeno al significado del momento, a la culminación de un viaje que había comenzado con un error bajo la lluvia torrencial. Esteban había cambiado también en estos 2 años, suavizado y transformado por el amor verdadero y la paternidad. Ya no necesitaba esconderse en autos viejos para sentirse humano. Había encontrado autenticidad y paz en la vida que construía día a día con Valeria. Seguía dirigiendo la editorial Horizontes, pero ahora con una filosofía radicalmente diferente, priorizando talentos genuinos sobre nombres establecidos, dando oportunidades reales a voces que el sistema editorial normalmente ignoraba. La editorial había florecido bajo esta nueva visión, ganando prestigio precisamente por su disposición a arriesgarse con autores desconocidos. Esteban mecía suavemente a Santiago, murmurándole historias sobre cómo sus padres se habían conocido de forma accidental, preparando el relato que algún día compartiría cuando el niño tuviera edad para entenderlo. Valeria finalmente terminó de firmar el último libro de la noche y caminó directamente hacia donde su familia la esperaba. Tomó a Santiago en sus brazos, besando su frente suave mientras el bebé se despertaba con un bostezo adorable. Esteban rodeó a ambos con sus brazos protectores, creando un círculo de amor inexpugnable que los protegía del mundo exterior y sus exigencias. «Estoy tan orgulloso de ti, Valeria», susurró él en su oído, y ella se apoyó contra su pecho con una sonrisa de satisfacción completa. Ya no había secretos entre ellos, no quedaban mentiras sin resolver. Habían trabajado duro en reconstruir la confianza después de la reconciliación, asistiendo a terapia de parejas y aprendiendo a comunicarse con una honestidad absoluta y dolorosa. Valeria había conocido el mundo de lujo de Esteban, pero nunca permitió que ese ambiente la cambiara, manteniendo contacto cercano con su barrio, ayudando a familias necesitadas de forma discreta, siendo un ejemplo vivo de que el éxito no requería olvidar los orígenes humildes. Su madre, doña Elena, vivía ahora en una casa cómoda que Valeria había comprado con las regalías de su primer libro, finalmente recibiendo la atención médica apropiada y descansando después de décadas de trabajo agotador. Los domingos se reunían todos para comidas familiares, donde doña Elena contaba historias de cuando Valeria escribía a la luz de velas y Santiago escuchaba arrullado por voces llenas de amor y gratitud. Esta noche, ya en casa, después de acostar a Santiago en su cuna, Valeria y Esteban se sentaron en el balcón de su departamento modesto pero acogedor, que habían elegido juntos. Valeria había insistido en no vivir en la mansión de las colinas, prefiriendo un hogar de tamaño humano donde pudieran criar a su hijo con los pies en la tierra. Las luces de Tijuana brillaban en la distancia, la ciudad que los había unido ahora testigo de su felicidad duradera.
¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos así?, preguntó Esteban, entrelazando sus dedos con los de ella. Valeria negó con la cabeza, sonriendo con esa mezcla de asombro y gratitud que nunca desaparecía completamente de su rostro. Aquel día bajo la lluvia, cuando me subí a tu auto pensando que eras un simple taxista, nunca imaginé que estaba subiendo al vehículo que cambiaría mi destino completo e irreversible. Se besaron suavemente bajo las estrellas nocturnas, un beso que sabía a promesas cumplidas y sueños realizados. Valeria agradeció a Dios en silencio por cada obstáculo que había enfrentado, porque cada uno la había preparado con fortaleza para este momento preciso y perfecto. La pobreza le había enseñado humildad, el rechazo le había dado resiliencia, el dolor le había mostrado el valor inmenso del perdón. Y ahora, con su familia durmiendo en la habitación contigua y un futuro brillante extendiéndose ante ella, Valeria supo que su historia había valido cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de duda, porque los mejores finales no son aquellos donde todo es perfecto desde el inicio, sino aquellos donde el amor encuentra la manera de sanar las heridas profundas y construir algo hermoso desde las cenizas del dolor. Y esta historia, su historia de dos mundos, apenas comenzaba a escribirse de nuevo. Si esta increíble historia tocó tu corazón y te conmovió, no olvides darle like y compartirla con alguien que necesite recordar urgentemente que los sueños sí se cumplen cuando no dejamos de creer con fervor. Recuerda que Dios siempre tiene planes más grandes de los que podemos imaginar y que cada error, cada desvío inesperado del camino puede ser el inicio de algo maravilloso. A veces lo que parece el final de todo es solo el comienzo de tu verdadera historia y tu verdadero destino. Que Dios bendiga tus sueños y te dé la fortaleza necesaria para perseguirlos sin importar cuántas puertas se cierren temporalmente, porque la puerta correcta siempre se abrirá en el momento perfecto. Nos vemos en el próximo video con otra historia que te recordará el poder sanador del amor verdadero y de la perseverancia. Hasta pronto.